a empezar. ¿Ok? Hoy vamos a trabajar con optimización. ¿Y qué es lo que entendemos por optimización? Aunque este término hoy en día se discute mucho, ¿no? Porque qué se entiende por optimización va a depender mucho del contexto y de muchas variables. Pero en este contexto, en el ámbito del cálculo y de la aplicación de la derivada, lo que entendemos por optimización es encontrar el mejor valor, entre comillas, para la solución de un problema. Para nosotros no va a ser más que encontrar un máximo o un mínimo. Es encontrar un máximo o un mínimo de una función. Pero un máximo o un mínimo de una función que nosotros generamos a partir de un contexto o de una situación real que está idealizada. ¿Ok? Cuando yo digo idealizada, lo que esto quiere decir es que simplificamos cosas para poderlas ajustar a un modelo matemático, sobre todo en cálculo 1, porque ustedes estudian funciones de una sola variable. Ya después de cálculo 3, que ustedes estudian funciones de varias variables, ya es distinto porque ustedes pueden analizar la situación desde la complejidad que ella implica, ¿ok? Aquí no, aquí nosotros vamos como simplificando la situación para contemplar el manejo de una variable porque es la herramienta matemática que conocemos. Entonces, de una manera muy sencilla, ¿de qué va esto? Pues de encontrar máximos y mínimos en dos platos. A mí me van a dar una situación, yo debo esa situación traducirla a una función, es decir, expresarla en un lenguaje matemático, es decir, escribir la ecuación que describa esa situación y después encontrarle a esa función los máximos o mínimos. Y luego responder el problema según la pregunta que se me esté haciendo. ¿Ok? Entonces, nosotros recomendamos algunos pasos para abordar los problemas de optimización. Esto no está tan idéntico, lo que vamos a ver en la presentación, no está tan idéntico a los pasos que tienen en el resumen teórico y ejemplos, pero no hay contradicción. Básicamente, a grandes rasgos, la propuesta es básicamente la misma. Entonces, lo primero que se recomienda es, cuando sea posible, dibuja una figura y rotula aquellas partes que sean importantes para el problema. Cuando yo digo rotula, identifica lo que es un dato. Si yo te estoy hablando de una caja, bueno, ¿cuál es el ancho, cuál es el alto, cuál es la profundidad? Y define las variables. Esto parece irrelevante, pero cuando nosotros somos estudiantes noveles de matemática o de cálculo, el definir las variables te ubica. No solamente poner una X, ¿qué representa para mí la X dentro de ese problema? Porque a lo mejor yo lo llamo X, pero Pedro lo llama H o Juan lo llama Y. Entonces definir la variable lo que significa es, para mí la X va a representar la profundidad, o para mí la X va a representar el ancho, o para mí la X va a representar, no sé, el costo. ¿Ok? Y reconocen las constantes. ¿Qué es constante para esa situación? ¿Qué no cambia? ¿Ok? La segunda recomendación, escribe una ecuación que en el primer miembro sea la magnitud a optimizar y exprésala, siempre que te sea posible, en función de una sola variable independiente. Si no fuera posible expresarla en términos de una sola variable independiente, entonces nosotros tendríamos que trabajar de una forma paramétrica. ¿Okay? Normalmente los problemas que nosotros les ponemos a ustedes pueden ser expresados en términos de una sola variable independiente, pero es muy importante que ustedes repasen sus conocimientos de geometría, ¿ok? Yo puedo aquí trabajar con semejanza de triángulos, por ejemplo, porque a veces el conocimiento que yo tengo que activar para poder expresar esto en términos de una sola variable no es necesariamente explícito en el enunciado del problema, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes repasen sus conocimientos de geometría,
cuáles eran los criterios para establecer la semejanza de triángulos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, cómo lo puedo usar, el teorema de Euclides, ¿sí? Ok, eso es importante tenerlo presente. Luego, si la función a optimizar es la función y igual a f de x, pues lo que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos o números críticos. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Son aquellos valores para los cuales la primera derivada es 0 o la primera derivada no existe. Es decir, una vez que ya yo construí mi función, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hacemos en una función cualquiera cuando a mí me dicen estudie los máximos y los mínimos de esa función. ¿Okay? ¿Qué es lo que suele ser complejo en los problemas de optimización? Llegar a definir esa función. Eso es lo que suele para el estudiante ser complejo. Por eso es que cuando vimos funciones, nosotros le dábamos formulación de función. ¿Ok? Luego, comprueba con el criterio de la primera derivada o con el criterio de la segunda derivada. Tú escoges cuál de ellos dos vas a utilizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los dos son criterios que te permiten saber si la función tiene un máximo o un mínimo. Normalmente, la decisión se decanta en función de qué tan fácil es obtener la segunda derivada. A veces obtener la segunda derivada es elaborado, entonces nada, estudio el signo de la primera derivada y ya yo sé que si pasa de más a menos, ahí hay un máximo, o si pasa de menos a más, ahí hay un mínimo. ¿Ok? Es indiferente, excepto en los casos en que el criterio de la segunda derivada no pueda tomar o no te permita tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos o bien el criterio de la primera derivada o bien el criterio de la segunda derivada para definir si esos números críticos que nosotros encontramos son máximos o son mínimos. ¿Ok? Luego, si la función está definida en un intervalo cerrado, es muy importante no perder de vista el teorema de los valores extremos. Ese lo tienen bien explicadito en el material resumen teórico y ejemplos de la semana 14, de la semana 13, perdón. Porque allí lo que te dice ese teorema es que si la función tiene por dominio un intervalo cerrado, puede ser un mínimo o un máximo el punto x igual a, o puede ser un mínimo o un máximo el punto x igual a b. Entonces, tú vas a estudiar los números críticos, vas a estudiar si son máximos o mínimos según el criterio de la primera y segunda derivada, pero si el dominio es un intervalo cerrado, vas a evaluar a A y a B. ¿Y cuál va a ser el máximo? El que te dé la Y más grande. ¿Y cuál va a ser el mínimo? El que te dé la Y más pequeña. Esto es solamente si el dominio está definido en un intervalo cerrado. Si el dominio no está definido en un intervalo cerrado, no es necesario ni significativo trabajar el teorema de los valores extremos porque no tendría sentido en ese contexto. ¿Ok? En algunos casos, normalmente los problemas que nosotros les ponemos a ustedes no suele ser, pero me gusta aclarárselos por si se les presenta. En algunos casos, a veces es preferible dejar la función en términos de dos o más variables y derivar utilizando ecuaciones auxiliares o utilizar la estructura paramétrica de la función. ¿Okay? En esta oportunidad, por lo menos en la evaluación, no los vamos a someter a este tipo de situaciones, pero me gusta mencionárselos porque en la medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, pues seguramente sí van a tener que trabajar con ecuaciones auxiliares. ¿Ok? Entonces, visto esto, vamos a ver dos ejemplos en los que aplicamos todo esto. El primer ejemplo es el que vemos en esta animación. Fíjense qué es lo que está propuesto allí. Yo tengo una lámina cuadrada, le corto las 4 esquinas para construir cajas. Dependiendo de cómo sea lo que yo le corte
el cuadrado que yo corte en la esquina, las cajas van a tener distintos volúmenes. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que debemos resolver? El siguiente. Un fabricante quiere construir una caja abierta, sin tapa, cortando un pequeño cuadrado en cada esquina de una lámina de hojalata que mide 24 centímetros por 24 centímetros y doblando los lados hacia arriba, como lo vimos en la animación inicial. ¿Qué tamaño ha de tener el cuadrado cortado en cada esquina para que la caja tenga el mayor volumen posible? Por lo tanto, yo debo entender el problema fundamental. Me dicen, el mayor volumen posible. ¿Cuál es mi función optimizar? Mi función optimizar es el volumen de la caja. ¿Y qué es lo que yo quiero encontrar de esa caja? El volumen máximo. ¿Ok? Entonces yo tengo que construir una función volumen en estas condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver. Vamos a ir paso a paso en las recomendaciones que di. Lo primero, rotulamos la figura e identificamos las constantes. Ahí está. Sabemos que la lámina de hojalata tiene el lado 24 y yo le voy a cortar esquinas de medida X, medida desconocida. ¿Por qué es una medida desconocida X? Porque yo no sé qué medida tiene que tener el cuadrado que yo corte para que esa caja tenga el mayor volumen. ¿Ok? Entonces, fíjense qué pasa. Si yo tengo un cuadrado que mide en cada lado 24, ¿verdad? Aquí 24 y aquí 24. Entonces, cuando yo le corto un cuadradito más pequeño en la esquina, cuando yo le corto aquí un cuadradito más pequeño, un segundo. Cuando yo le corte aquí un cuadradito más pequeño, pues entonces ese cuadradito, como va a tener dimensiones desconocidas, está definiendo mi variable. Ahora, si yo estoy cortando de este lado X y también de este lado estoy cortando X, lo que me queda para doblar va a ser 24 menos 2X. De este lado y de este lado. Y cuando doblo, la altura de la caja me la define el lado del cuadradito que piqué aquí. Si yo piqué aquí X y piqué aquí X, eso es lo que está quedando definiendo la altura de la caja. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el volumen de una caja? Muy fácil. Ancho por profundidad por alto. Entonces, si ya yo tengo claro cómo quedan definidos los lados de esa caja, pues ya yo puedo entonces definir el volumen para esa caja. La función optimizar entonces sería, el paso número 2, el volumen en función de X va a ser X por 24 menos 2X por 24 menos 2X. Desarrollando esos productos notables, obtenemos que la función volumen es igual a 576x menos 96x cuadrado más 4x cubo. ¿Cuáles son las posibilidades para x? Tiene que ser mayor que 0, porque si vale 0 no estoy cortando ninguna esquina, por lo tanto no puedo construir caja. Y tiene que ser menor que 12. ¿Por qué 12? Porque la mitad del lado de ese cuadrado es 12. Y si yo corto de esa lámina, ¿no? Si yo corto un cuadrado mayor de 12, pues destruí la hojalata y no voy a poder construir una caja. Fíjense que el intervalo es abierto, por lo tanto en este caso no hay preocupación por el teorema de los valores extremos. Fíjense que esta función es una función polinomial.
Ustedes ya han estudiado esa función. Si yo se la pongo en términos como hemos estado manejando las variables, pues para nosotros esa función sería y igual 576x menos 96x al cuadrado más 4x al cubo. Fíjense que si no estuviéramos en el contexto de ese problema, para nosotros esta función tendría por dominio todos los reales. Pero en el contexto de este problema, no puede tener por dominio todos los reales. Múltiples razones. El lado del cuadradito que voy a cortar en la esquina de la lámina de hojalata no puede ser negativo. El volumen no me puede dar negativo. Si corto un cuadradito de lado mayor que 12, ya no voy a poder cortar en las 4 esquinas porque acabo con la lámina de hojalata. Entonces, fíjense como una función que la semana pasada para nosotros tenía como dominio todos los reales, en el contexto de este problema, su dominio queda limitado al intervalo de 0 a 12, como lo veíamos cuando formulamos función. ¿Okay? Entonces, nada, esta es la función que yo tengo que optimizar. Normalmente en los problemas de optimización, salvo algunos casos excepcionales, las funciones suelen ser sencillas, suelen ser muy fáciles de derivar. Fíjense que esto no tiene mayor complicación para derivarla. Lo que cuesta muchas veces es entender el enunciado para llegar a la formulación de esa función. Claves para ustedes. Lean el problema varias veces, tantas veces como necesiten. Ustedes a veces hacen una lectura rápida y obvian detalles que son significativos. Destaquen en el enunciado del problema palabras que son claves, que les ayuden a identificar qué deben estructurar, cómo deben estructurar la ecuación. ¿Ok? Bueno, ya tenemos a la función, entonces el siguiente paso es derivar y hallar números críticos. Entonces obtenemos la derivada, por supuesto vamos a derivar con respecto a x, b' va a ser igual a 576 menos 96 por x cuadrado, cuando lo derivamos nos da 192x más 4x cubo, cuando lo derivamos nos da 12x cuadrado. Buscamos los puntos críticos, es decir, buscamos donde la primera derivada es igual a 0, tomamos la primera derivada, 576 menos 192x más 2x cuadrado, lo igualamos a 0, y como es una ecuación de segundo grado, pues aplicamos la resolvente. A es 12, B es menos 192, que es el coeficiente de la x, y C es el término independiente, 576. Entonces aplicamos la resolvente. X es igual a 192 más menos la raíz cuadrada de 192 al cuadrado menos 4 por 12 por 576 entre 2 por 12. ¿Ok? Resolvemos esa ecuación y encontramos que al resolver esa ecuación tenemos dos soluciones, x igual a 12 y x igual a 4. ¿Qué pasa con x igual a 12? Ya habíamos hecho un análisis del dominio y x igual a 12 no lo puedo tomar, porque si lo tomo no puedo cortar 4 cuadraditos en las esquinas de la hojalata. Vamos a suponer que yo no hice ese análisis de ese dominio. Pues estudio los dos y al estudiarlo los dos yo voy a poder discriminar cuál de ellos va a ser el máximo. ¿Ok? Aquí como hicimos un análisis del dominio, pues ya de una vez este señor nosotros lo descartamos. Ya sabemos que él no puede ser máximo ni mínimo. Entonces, dadas las condiciones del problema, el único valor posible es x igual a 4. Fíjense lo que yo digo aquí, es el único valor posible. Pero yo no estoy afirmando que ya es el máximo. Yo debo comprobarlo. Debo ver si de verdad él me genera el volumen máximo. ¿Ok? Ese es uno de los errores que ustedes cometen en los problemas de optimización. Se quedan aquí y no comprueban. Para mí, un estudiante que llegue aquí, el problema está inconcluso. Usted debe
utilizar o bien el criterio de la primera derivada o bien el criterio de la segunda derivada para saber si x igual 4 es un máximo o es un mínimo. ¿Ok? Entonces, vamos a comprobar ahora, sería nuestro siguiente paso, si ese número es un máximo. Y para ello voy a utilizar el criterio de la segunda derivada porque la función es muy facilita de derivar. Encontramos la segunda derivada, esto nos da que la segunda derivada es menos 192 más 24x. El criterio de la segunda derivada te dice, toma el posible máximo o mínimo y sustitúyelo en la segunda derivada y ve qué signo te da. Entonces yo cambio donde tengo x en la segunda derivada, lo cambio por 4. Esto me daría menos 192 más 24 por 4. Cuando resuelvo esa operación, me da menos 96. Menos 96 es menor que 0. Significa que la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, x igual 4 es un máximo. ¿Ok? En este problema, ¿qué harías para determinar qué es un máximo usando el criterio de la primera derivada? ¿Quién me lo dice? ¿Qué haríamos si en lugar de irme con el criterio de la primera derivada, perdón, de la segunda derivada, quiero utilizar el criterio de la primera? ¿Qué debo hacer? Sustituir valores. ¿Sustituir valores en quién? En X. En la función inicial. No, ¿en quién? La variable. Si quiero utilizar el criterio de la primera derivada, yo debo estudiar el signo de la primera derivada. ¿Sí? Debo estudiar el signo de b' de x. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pongo 4 en la recta real, ¿sí? Pongo aquí 4 y voy a estudiar el signo de la primera derivada. ¿Qué significa eso? Agarro la primera derivada y sustituyo un valor mayor que 4 y veo qué signo me va a dar, que me va a dar en este caso negativo, y luego agarro un número menor que 4 y lo sustituyo en la primera derivada y veo qué signo me va a dar, que en ese caso me va a dar positivo. Entonces, como la primera derivada va a cambiar de más a menos, significa que ella venía creciente y después pasó a ser decreciente. Por lo tanto, x igual 4 va a ser un máximo. ¿Ok? Eso es lo que te dice el criterio de la primera derivada. Entonces van a estudiar el signo, pero de la primera derivada. Ustedes tienen que tener mucha claridad, porque miren, cuando estudian dominio, estudian el signo de la función original. Cuando estudian monotonía, máximos y mínimos, estudian el signo de la primera derivada o de la segunda, si quiero utilizar el criterio de la segunda derivada. Y cuando voy a estudiar concavidad y puntos de inflexión, estudio a la segunda derivada. Entonces tienen que tener mucha claridad de qué signo deben estudiar dependiendo de lo que estén analizando. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que en x igual 4 hay un máximo y bueno, tenemos que dar la respuesta al problema. Para obtener la caja de mayor volumen, x debe tener un valor de 4 centímetros. Es decir, la hojalata originalmente tenía una medida de 24 por 24. Si yo le corto este cuadradito de 4 centímetros por lado, la caja que yo voy a lograr construir es la de mayor volumen. Fíjense, queda 4, le corto ese pedacito que mide 4, 4 por 4, y luego doblando construyo mi caja. Y entonces va a quedar 16 por 16 por 4. El volumen máximo es 1024 centímetros cúbicos.
Cualquier otra medida que yo le ponga a ese cuadradito que corté en la esquina me va a dar un volumen más pequeño que 1024. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en los 5 minutos que nos quedan antes de irnos a la otra sesión y ver el segundo ejemplo? Profe, el estudio que se hizo al principio de que X era mayor que 0 y menor que 12, Ajá. ¿me lo podría explicar otra vez? Que en ese momento tuve fallas con el internet y no entendí bien esa parte. Claro, fíjate que el problema te está diciendo que tú vas en un cuadrado de lado 24, es un cuadrado de lado 24, tú vas a construir una caja. Y para construir esa caja, tú le vas a cortar en las esquinas un cuadradito, ¿sí? Un cuadradito para poder doblar esa esquina hacia arriba y si cortas el mismo cuadradito en las 4 esquinas, al doblarlo, como se vio en la animación, tú puedes construir la caja. ¿Qué pasa? Si de aquí a aquí esto mide 24, yo no puedo construir la caja sin cortar este cuadrado en la esquina. Por lo tanto, la X no puede ser 0, porque si la X vale 0, significa que no estoy cortando ninguna esquina. ¿Me explico? Claro. Y tampoco puede ser más grande que la mitad de la hojalata. Porque si yo pico aquí un cuadrado que sea del tamaño de la mitad de la hojalata, es decir, Claro, tampoco puede formar la caja. exactamente. Si yo agarro y pico en la mitad de la caja, si yo pico aquí un cuadrado de 12 y aquí un cuadrado de 12, me quedo sin nada para doblar. ¿Me explico? Entonces, X, Claro. que viene siendo esta medida que está aquí, tiene que ser más grande que 0, porque si no, no corté nada, y más pequeña que 12, porque si llego a la mitad de la caja no tengo nada que doblar. ¿Ok? Claro. Entonces, el dominio de esa función sería de 0 abierto a 12 abierto. Correcto. Exactamente. Fíjense que en los problemas de optimización... Y Ajá, dime. con respecto a lo del máximo que da menos 96 menor que 0, tengo fallas con respecto a identificar los máximos y los mínimos, porque no sé, como que no sé cómo entrarle a eso. Hay dos criterios. Los O criterios sea, son... me confundo un pelo. Ok, hay dos criterios. Los dos criterios son como los dos exámenes. Imagínate que te lo voy a comparar con un tema de salud. No sé, yo voy para el laboratorio y me hacen para exámenes de hormonas, no sé, el T4 y el T3, ¿sí? Cuando veo el perfil hormonal. Una Okay. cosa me da el T4 y otra cosa me da el T3, ¿sí? Los criterios para ver máximos Ajá. y mínimos son dos. Uno es el criterio de la primera derivada, ¿sí? En el criterio de la primera derivada, tú lo que estudias es el signo de la primera derivada, donde ella cambia de signo. Y para tú poder saber dónde ella cambia de signo, tú tienes que buscar números críticos de la primera derivada. ¿Y cómo encuentro números críticos de la primera derivada? Donde la primera derivada me da 0 o donde la primera derivada no existe. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Paso 1, hallo la primera derivada. Paso 2, busco donde la primera derivada me da 0 o donde la primera derivada no existe. Paso 3, represento esos números en la recta real y estudio el signo de la primera derivada. Si cambia de más a menos, ahí hay un máximo. Y si cambia de menos a más, ahí hay un mínimo. ¿Sí?
Siempre y cuando eso sea un número de la función y no una asíntota, cuidado, ¿no? No vayas a confundir porque los máximos elementos son puntos de la curva. Nos queda un minuto, vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrir la otra para no cortar la explicación, ¿sí? Chévere.